si te dijera que hay una zona específica en tu alma que impide que Dios habite en ti con plenitud? ¿Y si Santa Teresa ya la había identificado hace siglos y tú aún no la has limpiado? ¿Estás dispuesto a saber cuál es y cambiar? Santa Teresa no hablaba del alma como un concepto abstracto. La veía como un castillo con muchas moradas, algunas iluminadas por Dios y otras completamente abandonadas. Pero lo más grave, según ella, es que hay ciertas zonas que el alma misma ha dejado contaminar. Y cuando esas zonas no se limpian, el Rey de la Gloria no puede habitar con plenitud en el corazón del hombre. Este mensaje no es simbólico, es urgente, porque hay personas que rezan, comulgan, sirven, pero Dios no mora verdaderamente en ellas. ¿Por qué? Porque aún hay zonas internas que no han sido purificadas, entregadas, sanadas. Y hasta que esa limpieza no se realice, la presencia de Dios permanece parcial, interrumpida, estancada. En este video descubrirás de la mano de Santa Teresa cuál es esa zona que debes limpiar, qué señales indican que aún está sucia y cómo puedes hoy mismo iniciar una transformación interior tan profunda que el mismo Dios se complazca en hacer de ti su morada permanente. Si deseas que Dios habite en lo más profundo de tu ser, escribe en los comentarios: haz de mí tu morada, Señor. Quédate hasta el final y escucha cada parte con atención. Solo así comprenderás lo que debes limpiar y recibirás la clave que lo transforma todo. Antes de comenzar, entrega tu interior. Dale like si deseas una limpieza espiritual profunda y suscríbete si anhelas vivir en gracia permanente. Para Santa Teresa de Jesús, el alma humana no es una simple abstracción espiritual, sino una realidad viva, profunda, ordenada, misteriosa y sagrada. En su obra maestra, El Castillo Interior, también conocida como Las Moradas, nos presenta una imagen sorprendente y reveladora. El alma como un castillo hecho de un diamante o cristal muy claro, con muchas habitaciones interiores. Esta visión no fue producto de una metáfora literaria, sino fruto de una experiencia mística real, una iluminación interior que le fue concedida por Dios para ayudarnos a comprender lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Cada persona, sin importar su estado de vida, edad o historia, lleva dentro de sí ese castillo espiritual. No se trata de algo reservado a los santos o a las almas consagradas. Todo bautizado ha recibido un alma capaz de convertirse en morada de Dios. Sin embargo, este castillo puede estar olvidado, sucio, cerrado, incluso profanado. Puede haber habitaciones que nunca se han abierto, zonas que llevan años en penumbra, corredores donde no ha entrado la luz de la gracia. Santa Teresa insiste en que este castillo tiene muchas moradas, unas más interiores que otras. Las primeras habitaciones están llenas de distracciones, ruido, tentaciones, apegos. Son las zonas más externas del alma, donde todavía se libra la batalla entre la carne y el espíritu, donde el alma aún no ha experimentado el encuentro transformador con Dios. Pero a medida que se avanza hacia el centro, la luz se hace más pura, el silencio más profundo, la presencia divina más intensa. En el centro mismo del castillo, dice Teresa, se encuentra la morada donde habita el Rey. Allí, en lo más íntimo del alma, Dios espera en silencio. Es el lugar de la unión plena, de la transformación en Él, de la vida mística en su grado más alto. Pero no todos llegan a esa morada. No porque Dios no lo quiera, sino porque muchas almas se conforman con permanecer en los patios exteriores sin avanzar hacia la profundidad donde Él mora. Este castillo interior no se recorre con los pies, sino con la voluntad, la fe y la oración. No se avanza por métodos humanos ni estrategias mentales, sino por gracia, humildad, docilidad y deseo ardiente de Dios. Cada paso hacia el interior es una purificación, un desprendimiento, una muerte al yo egoísta. Por eso, muchas almas temen entrar, otras ni siquiera saben que ese castillo existe, y algunas más,
cuando comienzan a ver sus ruinas internas, huyen aterradas. Sin embargo, Santa Teresa no escribe para los que se rinden, sino para los que anhelan más. Su voz es una invitación persistente. Entra dentro de ti, mira el estado de tu castillo, examina si hay zonas cerradas, contaminadas, olvidadas. Porque el alma no se santifica con apariencia externa, sino con transformación interior. Y no hay transformación sin luz, y no hay luz sin limpieza. El alma debe estar limpia para que Dios habite plenamente en ella. La Santa Carmelita compara esta limpieza interior con la preparación de un palacio para recibir a un rey. ¿Cómo se recibe a un huésped real? Se limpian los salones, se abren las ventanas, se preparan perfumes, se retiran las cosas sucias o indignas. Lo mismo debe hacer el alma. Si quiere que Dios habite en ella con plenitud, debe hacerle espacio, debe arrojar fuera todo lo que estorba, debe permitir que la luz entre incluso en los rincones más oscuros. Una de las enseñanzas más profundas de Santa Teresa es que este castillo puede tener moradas bellísimas que el alma no ha visitado nunca. Algunas personas han vivido años con Dios en una sola habitación, sin saber que hay otras más luminosas, más hondas, más transformadoras. No porque Dios no haya querido llevarlas, sino porque el alma no ha querido abrirse más, o porque se ha quedado estancada, cómoda, temerosa del despojo que implica avanzar. Santa Teresa no teme decirlo con claridad. Muchas veces el alma tiene miedo de Dios, no miedo reverencial, sino miedo a lo que Él pueda pedir. Miedo a dejar hábitos, relaciones, rutinas. Miedo a entregarse del todo. Y ese miedo bloquea el acceso a las moradas profundas. El alma se queda en las zonas tibias, medio abiertas, medio limpias, medio entregadas. Pero el Dios vivo no quiere medias tintas. Él quiere entrar hasta el fondo, hasta lo más íntimo, hasta lo más escondido. Por eso el primer paso que propone Santa Teresa es el conocimiento propio. El alma que no se conoce a sí misma no podrá nunca avanzar en la vida espiritual. Y conocerse es mirar con verdad el estado del castillo. ¿Qué hay dentro? ¿Cuáles son las habitaciones olvidadas? ¿Qué zonas están invadidas por el polvo del orgullo, del resentimiento, del juicio, de la soberbia? ¿Dónde se ha acumulado la tibieza, la pereza, la rutina? Sin ese examen honesto, no hay posibilidad de limpieza real. Este castillo, además, tiene enemigos. Hay fuerzas exteriores, el mundo, el demonio, que buscan ocupar las moradas del alma, deformarlas, ensuciarlas. Pero también hay fuerzas interiores, el yo herido, la memoria no sanada, el deseo desordenado. Todos esos enemigos pueden instalarse en las habitaciones si el alma no está atenta. Santa Teresa advierte que muchas veces el alma vive como si fuera una criada en su propio castillo, permitiendo que otros manden, que otros definan, que otros ocupen el lugar que solo a Dios le corresponde. Pero no todo es lucha, también hay belleza. Porque cuando el alma comienza a abrir sus moradas interiores, a dejar entrar la luz, a invocar al Espíritu Santo, algo empieza a transformarse. La atmósfera cambia, el silencio crece, el deseo de Dios se intensifica. Y poco a poco, la presencia del Rey se hace más real, más dulce, más poderosa. Y el alma descubre que ha sido creada para esto, para ser habitación viva de Dios. Santa Teresa concluye que el castillo interior no es una teoría, es una realidad. Es tu alma. Es el lugar donde Dios quiere vivir, amar, reinar. Pero solo lo hará si encuentra espacio limpio, disponible, rendido. Por eso, este camino comienza con una pregunta. ¿Está tu alma verdaderamente preparada para que Dios habite en ella con plenitud? Santa Teresa, con la lucidez de quien ha recorrido las profundidades del alma, advierte que muchas personas creen estar cerca de Dios, pero viven en estancias internas abandonadas, no abandonadas por Él,
sino por ellas mismas. Son zonas que no se han querido mirar, espacios donde se acumulan polvo, sombras, residuos emocionales y espirituales que terminan por impedir que la luz divina penetre con plenitud. Estas zonas impuras, no siempre visibles, se ocultan detrás de una vida aparentemente piadosa y, sin embargo, desde allí afectan gravemente la inhabitación de Dios en el alma. La primera de estas estancias es el orgullo. No se presenta como soberbia evidente, sino como una resistencia sutil a ser corregido, a pedir ayuda, a reconocerse necesitado. Santa Teresa lo llama el veneno más silencioso del alma. Se instala como convicción interna de que uno ya sabe suficiente, ya ama bastante, ya ha orado lo suficiente. Este orgullo paraliza el crecimiento espiritual porque impide dejarse guiar. Quien se cree lleno no deja espacio para ser colmado por Dios. Y esta habitación del castillo, si no se purifica, bloquea el paso a las demás. Otra zona contaminada es el juicio hacia los demás. El alma que observa con dureza, que murmura interiormente, que compara y condena desde su propio criterio, no ha entendido la compasión de Dios. Santa Teresa afirma que Dios no habita plenamente donde hay condena, porque Él es misericordia. El juicio es una forma de colocar el yo en el trono, declararse juez del prójimo y desde allí levantar barreras internas que impiden el amor auténtico. Esta estancia suele disfrazarse de discernimiento o celo espiritual, pero es solo una racionalización de la crítica y la dureza de corazón. También está la habitación del resentimiento. Muchas almas caminan con heridas abiertas, traiciones no perdonadas, recuerdos que aún sangran. Dicen haber perdonado, pero en su interior guardan reproches, dolores enquistados, memorias rencorosas. Santa Teresa enseña que el alma herida no puede avanzar si no entrega su dolor a Cristo. La falta de perdón, aunque se oculte bajo oraciones o servicios, deja una mancha espiritual que impide la libre circulación del amor divino. Es una zona que debe ser sanada con sinceridad, no con apariencias. La impureza es otra zona oscura en cualquier forma de mezcla interior que desvía el corazón del bien. Santa Teresa habla de la necesidad de una pureza radical, pureza de intención, de deseo, de mirada. El alma dividida entre Dios y el mundo, entre el espíritu y la carne, entre la luz y la sombra, no puede ofrecer una morada limpia. Esta estancia requiere vigilancia constante, porque la impureza entra por los sentidos, se arraiga en la imaginación y termina manchando incluso las obras que parecen buenas. La tibieza espiritual es otra estancia olvidada. El alma tibia no es enemiga de Dios, pero tampoco le pertenece del todo. Reza sin fervor, sirve sin pasión, escucha sin disposición. Santa Teresa es severa con esta zona. Dice que la tibieza es una enfermedad del alma que se disfraza de prudencia o equilibrio, pero en realidad es miedo, es flojedad interior, es comodidad disfrazada de sensatez. Dios no puede habitar plenamente en un corazón dividido, que no ha entregado todo, que calcula, que retiene. La tibieza es uno de los principales enemigos del castillo interior. El apego a la propia voluntad es otra impureza profunda. Hay almas que parecen piadosas, pero todo lo que hacen está orientado a mantener el control. Oran, pero no se abandonan. Sirven, pero no se rinden. Confían, pero no sueltan. Esta zona del alma está ocupada por el ego espiritual, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando no contradiga la suya. Santa Teresa insiste: solo la entrega absoluta permite que Dios actúe en libertad. Esta habitación necesita una purificación profunda, porque mientras el yo no sea destronado, Dios no puede reinar. La autosuficiencia es otra estancia cerrada. Se manifiesta en el alma que confía en sus propios méritos, en su camino, en sus métodos. Aunque reza, no escucha.
Aunque lee, no se deja interpelar. Aunque camina, no se deja guiar. Esta zona impide la docilidad al espíritu, que es indispensable para avanzar en el castillo. Santa Teresa denuncia esta actitud como una trampa del demonio que hace creer al alma que va bien, mientras en realidad se está encerrando en sí misma. No debemos olvidar la zona del ruido interior. Santa Teresa valoraba profundamente el silencio, no solo como ausencia de palabras, sino como actitud del alma que escucha. El alma ruidosa no puede percibir la voz de Dios. Está llena de opiniones, recuerdos, planes, miedos, ansiedades. Esta estancia está invadida por el mundo, por las pantallas, por los estímulos constantes que impiden recogerse. Santa Teresa insiste en que sin silencio interior, el alma se dispersa y no logra habitarse a sí misma, ni mucho menos permitir que Dios la habite. Existe también una estancia de pasividad espiritual, el alma que ha dejado de luchar, que se ha resignado a su estado, que ya no espera ser transformada. Santa Teresa advierte que esta actitud es letal para la vida interior. El alma que no desea, que no anhela más, que no se mueve, comienza a endurecerse. Esta pasividad es una forma de muerte espiritual lenta, donde la costumbre sustituye al fuego y el alma se convierte en una estructura vacía. Esta zona debe ser encendida nuevamente por la esperanza activa. Y finalmente, una de las estancias más ocultas, el miedo a Dios. No el santo temor, sino el miedo paralizante a su voluntad, a su mirada, a su intervención. Hay almas que, en el fondo, temen que si Dios entra del todo, lo cambiará todo. Y ese temor las lleva a cerrar puertas, a proteger zonas heridas, a evitar la intimidad profunda. Santa Teresa revela que Dios nunca invade por la fuerza, pero tampoco habita donde no es bienvenido. El miedo debe ser sustituido por confianza amorosa. Cada una de estas zonas impide, de forma diferente, la inhabitación plena de Dios. No basta con identificar cuál está presente, es necesario actuar. Santa Teresa no escribe para provocar culpa, sino para despertar. El alma que se descubre manchada no debe desesperar, sino comenzar la limpieza. Y esa limpieza, como veremos, es posible. Pero solo comienza cuando se reconoce el estado real del castillo y se toma la firme decisión de abrir las puertas al Rey que desea de habitar. No siempre es fácil saber en qué estado se encuentra el alma. Muchos creen que por asistir a misa, rezar con regularidad o realizar obras buenas, Dios habita plenamente en ellos. Pero Santa Teresa enseña que la presencia de Dios en el alma no se mide por la cantidad de actos religiosos externos, sino por la transformación interior que produce. Cuando Dios habita de verdad en lo profundo del alma, se notan los frutos, y cuando no habita plenamente, también hay señales claras. Aprender a reconocerlas es esencial para no vivir en una falsa seguridad espiritual. Una de las primeras señales es el vacío interior persistente. El alma que no tiene a Dios plenamente presente en su interior experimenta una sensación constante de insatisfacción. Nada la llena por completo, ni siquiera las cosas espirituales. Puede pasar horas en actividades piadosas, pero al final del día siente que algo le falta. Este vacío no es fruto de una noche oscura ni de una prueba, sino de una ausencia real. Dios aún no ocupa plenamente el centro del alma. Santa Teresa describe este estado como una sed que no encuentra agua viva, una inquietud que no se apaga, un silencio donde no hay voz divina. Otra señal es la confusión espiritual. Cuando Dios no habita con claridad en el alma, el pensamiento se dispersa, el juicio se nubla, las decisiones se toman sin luz. El alma anda a tientas, dudando constantemente, sin una brújula interna firme. Esto no significa que la persona esté en pecado mortal necesariamente, sino que su interior no está del todo iluminado. Santa Teresa afirma,
que el alma donde Dios reina piensa con orden, discierne con claridad, actúa con paz. Pero cuando hay caos mental y emocional continuo, es porque la presencia divina aún no ha purificado del todo ese castillo interior. La irritabilidad también es un signo revelador. El alma donde Dios no habita plenamente reacciona con impaciencia, con juicio, con enojo fácil. No soporta las contradicciones, se altera por detalles, se resiente con facilidad. Santa Teresa explica que la presencia de Dios suaviza, aquieta, pacifica. El alma habitada por Él puede sufrir pero no se desborda. Puede ser herida pero no reacciona con violencia. Cuando hay reacciones desmedidas, es que aún hay zonas no rendidas, habitaciones internas donde reina el yo y no Dios. Otro síntoma común es la falta de constancia espiritual. El alma no logra mantener un ritmo de oración firme, abandona con facilidad los propósitos, salta de una práctica a otra sin profundidad. Santa Teresa observa que cuando Dios habita verdaderamente, da estabilidad de interior. El alma se vuelve fiel, perseverante, sólida. Pero cuando la morada está dividida, el alma se dispersa, se cansa rápido, abandona lo que empezó. La inconstancia es signo de una presencia divina interrumpida o parcial. El miedo excesivo también revela una ausencia interior. Cuando el alma teme constantemente el futuro, los juicios ajenos, las enfermedades o la soledad, es porque no ha sido ocupada del todo por la confianza que infunde Dios. Santa Teresa no niega que el alma pueda temer en ciertas situaciones, pero afirma que la presencia de Dios expulsa el miedo como la luz a las tinieblas. El alma habitada siente seguridad, incluso en medio de pruebas. Pero cuando Dios no ocupa el trono, el miedo se convierte en el consejero dominante. Otra señal es la sequedad sin fruto. Todos los santos han vivido momentos de aridez espiritual, pero hay una diferencia entre la aridez purificadora y la aridez estéril. Cuando Dios habita en el alma, incluso en la sequedad hay frutos, paciencia, humildad, silencio, esperanza. Pero cuando el alma no está unida a Dios, la sequedad se convierte en frustración, abandono, duda, crítica. Santa Teresa enseña que el alma unida a Dios puede no sentir nada, pero se mantiene firme. En cambio, el alma no habitada huye, se queja, abandona el camino. La vanidad de interior también es un signo de ausencia. El alma que busca reconocimiento, que se compara con otros, que desea ser vista y aplaudida, no ha sido transformada aún por la humildad que brota de la unión con Dios. Santa Teresa fue tajante en esto. Dios no puede habitar plenamente en un corazón orgulloso. Si el alma se mira a sí misma con admiración, si desea ser protagonista incluso de sus actos piadosos, es que aún hay habitaciones interiores que no han sido purificadas por la presencia divina. Otra señal clara es la falta de caridad concreta. Cuando el alma no ama al prójimo, cuando juzga, cuando ignora al necesitado, cuando cierra su corazón al dolor ajeno, es que Dios no está plenamente en ella. Santa Teresa enseña que la unión con Dios se manifiesta principalmente en el amor al otro. No se trata de sentimientos, sino de gestos, de paciencia, de compasión activa. Un alma que no se abre a los demás está cerrada también a Dios. El amor fraterno es prueba de inhabitación divina. La búsqueda constante de consuelos es otro indicio. El alma que solo ora cuando siente, que solo sirve si le agrada, que necesita siempre estímulo emocional, no ha sido purificada por el amor desinteresado. Santa Teresa insiste en que el alma donde Dios habita, ora porque ama, sirve porque se ha entregado, persevera aunque no sienta nada. Cuando el alma depende de estímulos, es que aún no ha sido poseída del todo por el amor de Dios. Finalmente, una de las señales más tristes es la ausencia de deseo. El alma que ya no desea más, que se conforma con lo que tiene,
que no anhela crecer, que no busca mayor intimidad con Dios, está estancada. Santa Teresa afirma que el alma viva siempre desea más de Dios, no con ansiedad, sino con sed santa. Pero cuando ya no hay hambre, es señal de que el alma se ha cerrado, se ha endurecido, se ha resignado a vivir lejos de la plenitud. Reconocer estas señales no es motivo de desesperación, sino de conciencia. Santa Teresa no señala para condenar, sino para despertar. El alma que se descubre vacía, confusa, tibia o dividida aún tiene esperanza. Pero esa esperanza solo se activa si se da el paso interior de abrir de nuevo la puerta al Dios que espera. La inhabitación de Dios no es privilegio de unos pocos, sino promesa para todo el que se deje transformar. Las señales están ahí. Ahora toca verlas con humildad y comenzar el camino hacia una limpieza profunda. Dios no irrumpe jamás en el alma por la fuerza. Él respeta profundamente la libertad de cada criatura, incluso si eso significa ser rechazado. Santa Teresa lo expresó con claridad. Dios no entra donde no es invitado, pero tampoco deja de llamar. Su llamada no es ruidosa ni violenta, sino delicada, persistente, firme. Él toca y espera. El alma que no lo percibe no es porque Él no esté, sino porque su interior está demasiado lleno de ruido, orgullo o distracción. El problema nunca está en la ausencia del llamado divino, sino en la sordera interior de quien no quiere escucharlo. Hay almas que llevan años recibiendo esa llamada sin saberlo. Dios puede tocar a través del dolor físico, de una pérdida repentina, de una crisis inesperada. Puede llamar a través de una conversación casual, de un versículo bíblico, de una homilía olvidada. También puede hacerlo mediante una inquietud persistente, una sensación de vacío, una insatisfacción que ningún logro puede calmar. Santa Teresa decía que muchas veces cuando el alma cree estar siendo probada, en realidad está siendo llamada. Es decir, Dios no castiga, purifica para entrar. Una de las formas más comunes del llamado de Dios es el silencio prolongado. Hay personas que antes sentían consuelo al orar, gozo al servir, claridad en su camino espiritual. Pero de repente, todo parece apagarse. La oración se vuelve árida, la fe parece lejana, el alma entra en una oscuridad inexplicable. Muchos creen que esto es un retroceso. Pero Santa Teresa enseña que puede ser lo contrario, una invitación a dejar los consuelos y avanzar hacia una unión más profunda. El silencio de Dios no es ausencia, sino una pedagogía que purifica, que desinstala, que obliga al alma a buscar con más pureza. Otra forma de llamada es el despertar del deseo interior. De pronto, el alma comienza a sentirse insatisfecha con su vida espiritual actual. Aunque no haya pecado grave, percibe que está estancada, que ha perdido el fuego, que necesita más. Este deseo no es humano, es una gracia. Es Dios tocando desde dentro, susurrando al alma que aún hay más, que aún hay habitaciones no abiertas, que aún hay una limpieza pendiente. Santa Teresa dice que quien experimenta este tipo de inquietud debe agradecerla, porque es señal de que Dios quiere llevar al alma a una morada más profunda. También existe el llamado a través del fracaso humano. Cuando los planes no salen, cuando las seguridades se desmoronan, cuando las personas en quienes se confiaba fallan, el alma queda desnuda. Y esa desnudez puede ser una puerta abierta para que Dios entre. Santa Teresa no romantiza el sufrimiento, pero reconoce que en muchos casos es el único lenguaje que el alma comprende cuando se ha vuelto insensible a lo espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, permite que algunas estructuras humanas se derrumben para que el alma mire hacia lo eterno. Dios también llama mediante la belleza espiritual, una palabra luminosa, una adoración eucarística, un paisaje que conmueve, una mirada compasiva.
Todo puede ser canal para que el alma sienta un anhelo de algo más alto, más puro, más eterno. Santa Teresa advierte que muchas veces el alma desprecia estos toques porque los considera emocionales o superficiales. Pero quien es dócil reconoce en ellos una chispa de lo divino. Y esa chispa puede convertirse en fuego si se cultiva con oración, silencio y apertura interior. Una llamada frecuente, aunque no siempre reconocida, es la resistencia a la conversión. Es decir, el alma sabe lo que tiene que hacer, pero lo posterga. Siente que debe confesarse, pero lo retrasa. Percibe que debe abandonar una relación tóxica, pero no se atreve. Intuye que debe cambiar su estilo de vida, pero se excusa. Esa resistencia es precisamente el lugar donde Dios está tocando. Santa Teresa afirma que el alma que lucha con una decisión moral está ya siendo llamada, y el combate interior es señal de que la gracia está actuando. Ignorar ese combate es cerrar la puerta. Otra forma delicada del llamado divino es la admiración por la santidad ajena. A veces el alma se conmueve al leer una biografía, al escuchar un testimonio, al ver una entrega radical, y siente dentro de sí una mezcla de deseo y tristeza. Yo también quisiera eso, pero no puedo. Ese no puedo es muchas veces un pretexto, porque en realidad lo que el alma quiere decir es no quiero pagar el precio. Pero ese instante de admiración no es banal, es una llamada. Es Dios mostrando lo que es posible. Es una invitación a limpiar la morada para que Él habite con plenitud. Santa Teresa también habla del llamado a través de la incomodidad con el pecado ajeno. Hay almas que, al ver el mal en el mundo, sienten una angustia profunda, una necesidad de responder, de reparar, de amar más. Esta reacción no es simple sensibilidad, es un reflejo del alma que empieza a despertar. Dios la está llamando desde fuera, mostrándole que hay heridas que solo su entrega puede sanar. Es una provocación del Espíritu Santo para que el alma salga de sí y se prepare para ser instrumento de Dios. Esa incomodidad es ya una forma de purificación inicial. Un llamado muy directo es la insatisfacción con la mediocridad espiritual. Cuando el alma se harta de la rutina, de la misa sin vida, de la oración mecánica, de la falta de profundidad, es porque Dios está mostrando que esa situación ya no es digna de Él. Es como si el rey dijera: si quieres que yo entre, embellece mi casa, límpiala, ábreme espacio. Santa Teresa insiste en que este tipo de insatisfacción no es crítica negativa, sino celo espiritual. Es una señal de que Dios quiere habitar, pero encuentra el alma aún desordenada o distraída. Por último, está la llamada más directa, una palabra clara en lo profundo del corazón. No se trata de una voz audible, pero sí de una certeza interna que no se puede explicar. El alma sabe que debe dejar algo, cambiar algo, comenzar algo. No hay duda, solo temor. Santa Teresa enseña que estas mociones claras deben ser obedecidas rápidamente, porque al postergarlas, el alma se endurece. Dios no grita, pero sí insiste, y cuando su voz es clara, no responder es ya una forma de rechazo. Dios llama a cada alma de modo distinto, pero a todas con el mismo fin: habitarla por completo. No quiere visitas esporádicas, sino comunión permanente. No busca una sala limpia, sino todo el castillo rendido. Por eso, cuando percibas una de estas señales, no dudes. Es Dios tocando la puerta. Ábrele, y comienza la limpieza que lo hará permanecer. Santa Teresa no se limita a describir el alma ni a señalar sus zonas oscuras. Su genio espiritual está precisamente en ofrecer caminos concretos para la transformación interior. Ella sabe que Dios desea habitar plenamente en el alma, pero esa inhabitación requiere una limpieza verdadera, no simbólica. Por eso nos deja enseñanzas claras, prácticas, exigentes, pero profundamente liberadoras. Limpiar el alma, para Teresa,
no es un acto puntual, sino un proceso constante que implica entrega, vigilancia y una radical sinceridad ante Dios. El primer paso para limpiar el alma es el examen de conciencia sincero. Santa Teresa lo consideraba indispensable. El alma no puede entregarse a Dios si no se ve como realmente es. Pero este examen no debe hacerse con frialdad ni con superficialidad. Es un acto de verdad frente a Dios, a la luz de su amor. Teresa enseña que hay que revisar no solo los pecados evidentes, sino también las intenciones, los apegos, las omisiones, los mecanismos del ego. La limpieza comienza cuando el alma deja de justificarse y se atreve a mirar su castillo con los ojos de Cristo. A partir de ese examen, el segundo paso es el arrepentimiento profundo. No se trata de una emoción pasajera, ni de una disculpa interior, sino de una verdadera contrición. Teresa insiste en que Dios no rechaza nunca al alma arrepentida, pero ese arrepentimiento debe tocar lo más hondo. Debe doler haber ofendido a Dios, debe mover al alma a cambiar, debe romper con el pecado. La limpieza interior solo comienza de verdad cuando hay lágrimas del corazón. Y esas lágrimas, aunque invisibles, son las que abren las puertas más cerradas del alma a la gracia. Luego viene un paso esencial, la confesión frecuente y bien hecha. Santa Teresa tenía una altísima estima por el sacramento de la reconciliación, no como un rito formal, sino como un baño purificador donde el alma es lavada por la sangre de Cristo. Recomendaba no postergar nunca la confesión cuando el alma había pecado, ni reducirla a un ritual o a una rutina. Según ella, una buena confesión requiere preparación, humildad y propósito firme de enmienda. No hay limpieza auténtica si el alma no se deja tocar y renovar por este sacramento. Sin él, muchas zonas siguen cerradas. Una vez confesada, el alma necesita mantenerse en vigilancia y recogimiento. Santa Teresa afirma que muchas almas se confiesan y vuelven a ensuciarse rápidamente porque no cuidan su ambiente interior. La vigilancia consiste en custodiar los sentidos, seleccionar las palabras, ordenar los pensamientos. El recogimiento, en cambio, es una actitud de interioridad. No dispersarse, no vivir hacia afuera, no entregarse al ruido del mundo. El alma limpia es como una casa recién barrida. Si se dejan abiertas las puertas, entra el polvo de nuevo. Por eso Teresa propone una vida sobria, silenciosa, centrada en Dios. Otro medio fundamental para limpiar el alma es la oración mental diaria. Para Santa Teresa, la oración no es solo pedir o repetir fórmulas, sino hablar con Dios como con un amigo. Es colocar el alma frente a Él, abrirle el corazón, dejar que su luz ilumine lo que está sucio o confundido. En la oración, Dios revela al alma lo que debe dejar, lo que debe sanar, lo que debe entregar. Teresa decía que muchas impurezas no se descubren sino en la intimidad del diálogo con Cristo. Sin oración, el alma se endurece y vuelve a cerrarse. Junto con la oración, es indispensable el desapego voluntario. Santa Teresa insiste en que mientras el alma esté apegada a personas, cosas, ideas o expectativas, no podrá estar completamente limpia. El apego es una forma de idolatría. Pone algo en el centro que no es Dios, y eso ensucia la morada interior. Por eso la santa enseña a soltar con libertad, a vivir todo como don, pero sin adueñarse de nada. El desapego no es frialdad, sino libertad espiritual. El alma limpia es aquella que no tiene cadenas internas, que puede amar sin poseer, servir sin dominar, actuar sin esperar recompensa. Otra enseñanza práctica es el perdón verdadero. Santa Teresa comprendía el dolor humano, pero no justificaba el resentimiento. Afirmaba que el alma que no perdona se contamina a sí misma. El perdón no es un acto emocional, sino una decisión espiritual.
es renunciar al veneno interior, entregar el juicio a Dios, dejar que el amor sane la herida. Quien no perdona no puede recibir plenamente el perdón divino. Por eso, limpiar el alma incluye abrir las puertas a la misericordia. A veces, esa limpieza es dolorosa, pero cuando se realiza, el alma recupera la paz. Además, Santa Teresa recomienda la lectura espiritual continua, no como entretenimiento, sino como alimento. Los libros santos, especialmente la Sagrada Escritura, limpian la mente, purifican la imaginación, reorientan el deseo. Ella misma testificó que muchas veces una sola frase le iluminó una zona oscura del alma. La palabra de Dios, dice, tiene poder para romper cadenas internas. El alma que se expone con humildad a la verdad revelada permite que Dios le revele también su verdad personal. Y allí, donde hay verdad, comienza la purificación. Una limpieza más sutil pero igualmente importante es la renuncia al juicio interior constante. Santa Teresa advierte que muchas almas se contaminan por vivir juzgando todo, a los demás, a sí mismas, incluso a Dios. Esta actitud bloquea la gracia. La limpieza requiere confiar, dejar de controlar, soltar la necesidad de entenderlo todo. El alma debe aprender a mirar con los ojos de Dios, con compasión, con esperanza, con paciencia. Solo así se purifica la mirada interior y con ella se limpia también el corazón. Finalmente, Santa Teresa enseña que el alma se purifica también con la práctica de las virtudes ocultas. No basta con evitar el pecado. Hay que cultivar la humildad, la obediencia, la mansedumbre, la pureza de intención. Estas virtudes, vividas en lo cotidiano, limpian profundamente las habitaciones del alma. No son vistosas, pero son eficaces. El alma que sirve sin buscar reconocimiento, que se humilla sin ser forzada, que ama sin interés, está limpiando su castillo interior con la escoba de la santidad silenciosa. Santa Teresa no promete caminos fáciles, pero garantiza que toda alma que se decide a limpiar su interior con sinceridad, constancia y amor, experimentará la presencia creciente de Dios, porque el Señor no desprecia un corazón contrito, y cuando encuentra una morada dispuesta, entra, transforma, permanece. La limpieza es exigente, pero es el precio de la inhabitación divina. Y no hay mayor bien que ese, que el Dios vivo habite plenamente en el alma que le ha abierto todas sus puertas. No toda purificación del alma es visible ni inmediata. Muchas veces, cuando Dios comienza a limpiar en profundidad, el alma no lo percibe con claridad. Puede incluso pensar que está retrocediendo, que ha perdido la gracia, que algo anda mal. Santa Teresa conocía esta experiencia íntimamente. Ella misma vivió largos periodos de confusión, sufrimiento interior y aparente lejanía de Dios. Pero con el tiempo comprendió que esos momentos no eran señales de abandono, sino pruebas claras de que Dios estaba actuando en las zonas más profundas del alma. La purificación, decía, es silenciosa, pero deja huellas inequívocas. Una de las primeras señales de que el alma está siendo purificada por Dios es la incomodidad con el pecado. No solo con los pecados graves, sino con cualquier actitud, palabra o pensamiento que ofenda a Dios. El alma comienza a volverse más sensible, no por escrúpulo, sino por amor. Lo que antes pasaba desapercibido ahora duele. Lo que antes era tolerado ahora molesta. Este despertar moral es una señal preciosa de que la luz divina está penetrando en las habitaciones interiores. Santa Teresa decía que cuando el alma empieza a amar a Dios con verdad, el pecado deja de ser una costumbre y se convierte en una herida. Otra señal clara es la resistencia interior a seguir viviendo de forma superficial. El alma purificada por Dios empieza a rechazar instintivamente lo vano, lo frívolo, lo innecesario. Se cansa de las conversaciones vacías,
de los ambientes mundanos, de las distracciones sin sentido. Siente una especie de hambre nueva por lo profundo, por lo verdadero, por lo eterno. Esta insatisfacción con el mundo no es desprecio por lo creado, sino deseo de algo más alto. Teresa enseñaba que cuando Dios toca el alma, ésta ya no se conforma con migajas, quiere el pan de vida, quiere la presencia, quiere la verdad. Una transformación clave es el dolor por no amar suficientemente a Dios. El alma que está siendo purificada no solo se duele por sus pecados pasados, sino también por su frialdad presente. Siente que debería amar más, confiar más, entregarse más. Y este dolor no paraliza, sino que mueve. Se convierte en oración, en súplica, en deseo sincero de progresar. Santa Teresa lo vivió así. Lloraba no solo por lo que había hecho mal, sino por lo que no había hecho mejor. Y ese llanto silencioso es signo de purificación. El alma reconoce que Dios merece todo y se duele de no haberle dado todo aún. Otra evidencia profunda es la renuncia interior al control sobre el propio camino espiritual. El alma purificada empieza a soltar. Deja de exigir, de planificar cada paso, de medir sus progresos. Acepta ser guiada por Dios, aunque no entienda todo. Santa Teresa enseñaba que cuando el alma se deja llevar, cuando se abandona con confianza, está siendo purificada, porque el control es una forma sutil de orgullo. Pero el abandono es señal de confianza y madurez. El alma que se deja limpiar por Dios ya no quiere llevar las riendas, quiere dejarse conducir, aunque sea por senderos oscuros. Un fruto evidente de la purificación es la humildad creciente. El alma comienza a verse a sí misma con más verdad. No se exalta, pero tampoco se desprecia. Reconoce sus dones como regalo y sus límites como realidades que la mantienen en Dios. Santa Teresa decía que el alma verdaderamente purificada no presume, ni se compara, ni se justifica. Vive en la verdad, y la verdad la hace libre. La humildad no es debilidad, sino fuerza interior nacida de saber que todo bien viene de Dios. Esta humildad serena es una señal inconfundible de que el alma ha sido tocada en lo profundo. También es signo de purificación el aumento de la paciencia ante el sufrimiento. El alma no huye de la cruz, ni se queja de cada prueba. No es que no duela, pero el dolor ya no tiene la última palabra. Hay un fondo de aceptación, una serenidad que antes no existía. Santa Teresa atravesó muchas enfermedades, incomprensiones y noches oscuras, pero descubrió que el alma purificada puede sufrir y seguir amando. El sufrimiento deja de ser motivo de rebeldía y se convierte en ocasión de unión. Cuando el alma comienza a sufrir sin resentimiento, es señal de que Dios está limpiando con amor. Otra manifestación poderosa es el crecimiento del deseo de oración silenciosa. El alma purificada ya no necesita muchas palabras ni estructuras complejas. Busca estar con Dios simplemente. Se deleita en el silencio, en la presencia, en el descanso interior. Santa Teresa decía que uno de los signos de avance espiritual es cuando el alma ya no ora para obtener algo, sino para estar con el amado. La oración se vuelve reposo, escucha, comunión, y aunque haya sequedad, el alma permanece, porque ha comprendido que Dios está más allá del sentir y su fidelidad no depende de consuelos. La libertad interior ante el juicio ajeno también crece en el alma purificada. Ya no vive pendiente de agradar ni de ser reconocida. Tampoco se turba por la crítica o la indiferencia de los demás. Santa Teresa enseña que esta libertad no nace del orgullo, sino del amor ordenado. El alma sabe que su centro está en Dios y todo lo demás es secundario. Esta liberación del miedo al qué dirán es fruto de una limpieza profunda. El alma ya no se define por los ojos humanos, sino por la mirada de su Señor.
Una señal decisiva es el aumento de la caridad concreta. El alma que está siendo purificada no solo ama a Dios más, sino que comienza a amar mejor a los demás. Se vuelve más comprensiva, más servicial, más paciente, más compasiva. No busca protagonismo, sino entrega silenciosa. Santa Teresa decía que el termómetro de la unión con Dios es el amor al prójimo. Y si ese amor crece, si el alma se ablanda ante el dolor ajeno, si responde con ternura donde antes había juicio, es porque la gracia está actuando. La purificación no aísla, abre el corazón al otro. Finalmente, el alma que está siendo purificada experimenta una profunda sed de santidad. No una obsesión por la perfección, sino un deseo sincero de agradar a Dios en todo. Ya no se conforma con lo mínimo, ya no negocia con el mal menor, quiere vivir a la altura de su vocación. Santa Teresa afirmaba que cuando este deseo arde en el corazón, es porque el Espíritu Santo está encendiendo el fuego de la purificación. El alma ya no quiere vivir para sí, quiere vivir para Dios, por Dios y en Dios. Reconocer estas señales no es motivo de vanagloria, sino de gratitud. Si alguna de ellas se hace presente en tu vida, no pienses que es por tu mérito. Es Dios quien está obrando. Es Él quien ha entrado a limpiar tu alma desde dentro. Y si aún no ves estas señales, no te desalientes. Pídelas, deséalas, prepárate para recibirlas, porque Dios no se cansa de llamar. Y cuando encuentra un alma dispuesta, comienza la obra más hermosa, la purificación que lleva a la unión. Cuando el alma ha sido verdaderamente purificada y Dios habita en ella con plenitud, comienza a irradiar una vida nueva. No se trata de fenómenos extraordinarios ni de carismas visibles, sino de una transformación interior tan real y estable que cambia toda la manera de vivir, de pensar, de sentir y de amar. Santa Teresa insistía en que la presencia de Dios en el alma no se demuestra por visiones, sino por frutos, y estos frutos son inconfundibles, silenciosos pero profundos, humildes pero poderosos, invisibles pero eficaces. La habitación limpia del alma se convierte en altar vivo donde Dios reina. El primer fruto de esta inhabitación es una paz profunda y estable, que no depende de las circunstancias externas. El alma que ha sido purificada y habitada por Dios ya no se agita por las tormentas de la vida, ya no se deja arrastrar por los impulsos emocionales, ya no vive en reacción, vive en presencia. Santa Teresa lo describía como una paz que no se puede explicar, una serenidad que permanece incluso en medio del sufrimiento. Esta paz no es evasiva ni pasiva, sino una firmeza interior que nace de saber que Dios está dentro, que todo está en sus manos, que nada puede separarnos de Él. Otro fruto evidente es una alegría sobrenatural, distinta de la alegría del mundo. No es risa fácil ni entusiasmo pasajero, sino una alegría que brota del alma que sabe que ha sido amada, rescatada, habitada. Esta alegría no se basa en éxitos ni elogios, sino en la unión con Dios. Santa Teresa, incluso en medio de enfermedades y contradicciones, irradiaba esta alegría serena y afirmaba que un alma verdaderamente unida a Dios no puede vivir en tristeza permanente, porque la presencia divina transforma el dolor en esperanza y la cruz en fecundidad. También brota un amor ardiente al prójimo. El alma ya no ama con medidas humanas, ni por simpatía, ni por deber. Ama porque Dios ama en ella. Santa Teresa afirmaba que este amor no nace del esfuerzo, sino de la presencia. El alma habitada por Dios se vuelve compasiva, paciente, generosa. Sabe perdonar, sabe esperar, sabe servir sin buscar recompensa. No se cansa fácilmente, no juzga con severidad, no se encierra en sí misma. Vive abierta, disponible, entregada. Y ese amor es el mayor testimonio de la presencia de Dios en el alma.
Un fruto clave es el discernimiento espiritual afinado. El alma habitada por Dios comienza a ver con claridad lo que antes no distinguía. Sabe lo que viene del espíritu y lo que viene del ego, lo que edifica y lo que dispersa, lo que acerca a Dios y lo que aleja. Esta claridad no es fruto de estudios ni de estrategias, sino de comunión. Dios mismo ilumina desde dentro. Santa Teresa lo experimentó. Decisiones que antes le parecían complejas se aclaraban con la oración. No porque desaparecieran los problemas, sino porque el alma ya no los enfrentaba sola. El discernimiento es fruto de una mirada interior purificada. Otro signo maravilloso es la libertad interior frente a las criaturas. El alma ya no depende de afectos desordenados, de opiniones ajenas, de reconocimientos humanos. Vive libre, no con frialdad, sino con madurez espiritual. Santa Teresa decía que esta libertad era una de las señales más bellas de que Dios reina en el alma. Ya no hay necesidad de agradar, ni de poseer, ni de controlar. El alma ha encontrado su centro en Dios y desde ahí puede amar sin ansiedad, trabajar sin afán, entregarse sin miedo. Esta libertad no es indiferencia, es plenitud. Un fruto especialmente valioso es la fidelidad silenciosa. El alma no busca grandes gestos ni quiere sobresalir. Persevera en lo pequeño, cumple sus deberes, ama la rutina santificada. Santa Teresa afirmaba que las almas más unidas a Dios no siempre hacen cosas extraordinarias, pero hacen lo ordinario con un amor extraordinario. Esa fidelidad diaria, esa perseverancia sin aplausos, esa constancia humilde, es fruto de un alma donde Dios habita, porque solo quien vive con Él puede mantenerse firme cuando nadie ve, cuando nadie agradece, cuando nadie entiende. También se manifiesta una profunda unidad interior. El alma ya no vive dividida, ni arrastrada por tensiones internas, ni atrapada entre deseos contrarios. Tiene un solo centro, Dios, y todo gira en torno a Él. Esta unidad no significa que no haya lucha, pero sí que hay una dirección clara, un orden nuevo. Santa Teresa decía que cuando Dios habita plenamente, todo el castillo interior se armoniza. Las potencias del alma, memoria, entendimiento, voluntad, comienzan a trabajar juntas. El yo ya no reina, sino que sirve. Y esa integración interior permite vivir con mayor paz y eficacia. Un fruto discreto pero poderoso es la atracción hacia el silencio y la adoración. El alma habitada ya no necesita muchas palabras. Busca la presencia. Se deleita en la Eucaristía, en la palabra, en el silencio habitado. Santa Teresa enseñaba que una de las señales de progreso espiritual es que el alma quiere estar con Dios, simplemente. No busca entenderlo todo, ni sentirlo todo, sino permanecer. Y esa permanencia transforma. Es como una lámpara encendida en lo oculto que, sin hacer ruido, ilumina todo el ser. El silencio se vuelve santuario y la adoración alimento. Finalmente, el alma que ha sido purificada y habitada por Dios experimenta una fecundidad espiritual constante. No siempre visible, pero siempre real. Sus palabras consuelan, su presencia edifica, sus gestos sanan. No porque ella se lo proponga, sino porque Dios actúa en ella. Santa Teresa insistía en que el alma unida a Dios transforma el mundo sin pretenderlo. No busca cambiar a todos, pero donde está deja huella. Su fecundidad no viene de su fuerza, sino de su unión. Es como una fuente que da agua porque está conectada al manantial. Todos estos frutos no aparecen de golpe ni se mantienen sin esfuerzo. Requieren vigilancia, humildad, oración constante. Pero cuando están presentes, son señales inequívocas de que Dios ha encontrado en el alma un hogar limpio, abierto, acogedor. Santa Teresa concluye que no hay mayor dicha en esta vida que saberse habitado por Dios. No hay logro más alto, ni consuelo más profundo.
Y no hay misión más urgente que limpiar el alma cada día para que Él no solo visite, sino permanezca, porque un alma habitada se convierte en morada del cielo en la tierra. Santa Teresa, con la sabiduría que nace de la experiencia y de la gracia, sabía que el camino espiritual no es una línea recta. Incluso las almas más avanzadas, las que han sido limpiadas y visitadas por Dios, pueden caer. El alma, aunque purificada, sigue siendo frágil. Vive en medio del mundo del pecado, de las tentaciones, y si no permanece vigilante, si se descuida, puede volver a ensuciarse. Por eso, la Santa Carmelita no se limita a hablar de la gloria de la inhabitación divina, también advierte con fuerza sobre el peligro real de recaer, de cerrar puertas, de apagar el fuego. Una de las primeras advertencias que Santa Teresa hace es sobre la autoconfianza excesiva. Después de experimentar la presencia de Dios, el alma puede caer en una falsa seguridad. Cree que ya no va a pecar, que ya no puede retroceder, que lo peor ha pasado. Pero esa actitud es sumamente peligrosa, porque donde hay autoseguridad, hay orgullo. Y el orgullo es siempre el primer paso hacia la caída. Teresa enseña que el alma debe vivir siempre como principiante, con humildad, sabiendo que, si Dios retira su mano por un instante, todo puede derrumbarse. La vigilancia es constante, porque el enemigo no duerme. Otro peligro grave es la familiaridad superficial con Dios. Algunas almas, después de haber sentido el amor divino, empiezan a tratarlo con cierta ligereza. Pierden el santo temor, relativizan sus pecados, confunden ternura con permisividad. Santa Teresa denuncia este error con firmeza. Dios es amor, pero también es fuego devorador. No se puede jugar con su gracia. El alma que ha sido habitada por Dios debe vivir en reverencia, en recogimiento, en fidelidad. No puede permitirse actitudes frívolas, ni justificar lo que antes sabía que debía abandonar. La gracia no autoriza la negligencia, sino que exige más amor. La tibieza espiritual post-purificación es otra amenaza silenciosa. Después del fervor inicial, del fuego que limpió el alma, puede llegar un tiempo de rutina, de enfriamiento interior. El alma sigue orando pero sin pasión. Cumple con sus deberes espirituales, pero sin entrega. Todo se vuelve costumbre, formalidad, inercia. Santa Teresa advierte que esta tibieza es más peligrosa que el pecado visible, porque adormece el alma. Y un alma dormida no lucha, no discierne, no crece. La tibieza no mancha con suciedad evidente, pero llena la casa interior de polvo, de desorden, de abandono, y poco a poco apaga la presencia de Dios. Una forma particular de recaída es el retorno a antiguos apegos. El alma, ya limpia, vuelve a mirar con nostalgia ciertas amistades, hábitos, lugares, pensamientos que antes había renunciado. Comienza a justificarlos, a minimizar sus efectos, a abrir pequeñas puertas. Pero esas pequeñas grietas permiten la entrada de impurezas. Santa Teresa señala que el demonio es astuto. No ataca de frente, sino que insinúa, ofrece placeres tibios, propone distracciones aparentemente inofensivas. Y si el alma no es firme, termina retrocediendo, no de golpe, sino lentamente, hasta encontrar su morada interior nuevamente contaminada. Otro peligro es el cansancio espiritual mal gestionado. Hay momentos en que el alma se siente agotada, por el combate interior, por las exigencias externas, por la ausencia de consuelos. Y en ese estado puede comenzar a ceder. Se salta la oración, se descuida la confesión, se deja de leer la palabra. Al principio parece algo pequeño, comprensible, pero Santa Teresa insiste. El cansancio no es excusa para dejar de buscar a Dios. Al contrario, es precisamente cuando el alma está más débil, cuando debe aferrarse con más fuerza. Porque el descanso verdadero no viene de abandonar el camino,
sino de permanecer con Dios incluso en la fatiga. Santa Teresa también advierte contra una actitud muy común: el activismo espiritual sin interioridad. Algunas almas, después de haber sido tocadas por Dios, se entregan con fervor a servir, a evangelizar, a trabajar en obras piadosas, pero descuidan su vida interior, dejan de recogerse, de escuchar, de examinar su alma, y sin darse cuenta, se vacían. Siguen haciendo cosas buenas, pero ya no brotan de la unión con Dios, sino del deber, del orgullo o del hábito. Y esa desconexión lleva, tarde o temprano, a la suciedad interior: irritación, juicios, vanidad, cansancio sin sentido. Santa Teresa enseña que el alma solo puede dar frutos si permanece unida a la vid, y esa unión se cultiva en lo oculto. Una señal clara de que el alma ha comenzado a ensuciarse de nuevo es la pérdida de sensibilidad espiritual. Ya no duele faltar a la oración. Ya no hiere una palabra impaciente. Ya no incomoda la falta de confesión. Se normaliza lo que antes era inaceptable. Santa Teresa llama a esto endurecimiento del alma, una especie de callo espiritual que se forma por la repetición de pequeñas infidelidades. Este estado es peligroso porque el alma ya no percibe el mal como mal. Se adapta, se acomoda, se justifica. Y en ese estado, Dios no puede habitar con la misma intensidad. Otro error frecuente es la comparación con los demás. El alma que vuelve a ensuciarse empieza a mirar alrededor. Se consuela pensando que hay otros peores, que sus pecados no son tan graves, que hacen más que otros. Esta comparación alimenta el orgullo y apaga el deseo de santidad. Santa Teresa insiste en que cada alma debe mirar solo a Cristo. Él es la medida. Compararse con el mundo es garantía de mediocridad. El alma que ha sido habitada por Dios no se conforma con menos que la voluntad plena de su Señor. La dureza de corazón también puede reaparecer. Después de haber sido tocada por la compasión divina, el alma puede volverse exigente, impaciente, crítica. Se olvida de su pasado, de su miseria, de la misericordia que recibió. Santa Teresa considera esta actitud como una gran ingratitud. Quien ha sido limpiado debe aprender a ser instrumento de limpieza para otros. Y eso solo se logra con mansedumbre, con ternura, con memoria viva de lo que Dios ha hecho. Un alma dura no puede ser casa de Dios, porque Él es mansedumbre infinita, y donde hay dureza, su presencia se retira poco a poco. Finalmente, Santa Teresa advierte contra el peor engaño: creer que ya no se necesita conversión. El alma que piensa aún haber llegado, que ya no se examina, que ya no se arrepiente, que ya no escucha correcciones, está en grave peligro, porque ha cerrado su castillo interior a la acción de Dios. Y esa alma, aunque aparente piedad, está sucia de orgullo espiritual. Teresa suplica no caer en este estado. Y recomienda: comienza siempre como si no hubieras comenzado. La limpieza es continua, porque mientras vivimos en este mundo, el alma se expone al polvo, al desgaste, a la tentación. Pero hay esperanza. Incluso si el alma se ha ensuciado de nuevo, incluso si ha retrocedido, Dios sigue llamando. Nunca se cansa de comenzar de nuevo. Santa Teresa afirma que el alma más caída puede ser la más santa si se deja limpiar con humildad y perseverancia. Lo esencial es no vivir en engaño, no justificar el retroceso, no acomodarse a la mediocridad. El alma limpia no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta, se lava, se entrega y vuelve a abrir su casa interior al Dios que pacientemente sigue esperando. Para Santa Teresa, el alma humana no solo está llamada a ser habitada por Dios en un sentido espiritual, sino también a convertirse en sagrario vivo por medio de la Eucaristía. La inhabitación divina alcanza su expresión más plena y visible
cuando el alma recibe a Cristo sacramentalmente en estado de gracia. La comunión no es simplemente un rito ni una costumbre piadosa. Es una unión real, viva, transformadora. Por eso, la Santa Doctora del Carmelo insistía con vehemencia: quien desea que Dios habite en su alma con plenitud, debe recibirlo en la Eucaristía con reverencia, preparación y conciencia profunda. La gracia santificante es el fundamento de esta morada eucarística. Solo el alma en gracia puede acoger a Cristo de forma fructífera. Santa Teresa sabía que muchas personas comulgan sin fruto, no porque el sacramento no tenga poder, sino porque el alma no está limpia. Ella comparaba esta situación con un rey que entra en una casa desordenada. Su presencia es real, pero no puede manifestarse en todo su esplendor. Por eso, para vivir en gracia permanente, el alma debe evitar todo pecado mortal, confesarse con regularidad y custodiar con celo su estado interior. Sin esta vigilancia, la comunión se convierte en rutina y pierde su capacidad de transformar. Uno de los frutos más altos de esta unión eucarística es la presencia continua de Cristo en el alma. Santa Teresa afirmaba que quien comulga con devoción queda como herido por el amor divino durante horas. Su corazón late al ritmo del corazón de Jesús. Esta presencia no es una metáfora, es una realidad mística. Cristo permanece en el alma que lo ha recibido con amor, así como permanece en el sagrario. Y esa presencia es fuente de luz, de paz, de fuerza. Pero el alma debe colaborar, debe recogerse, debe adorar interiormente, debe cuidar ese fuego, porque si no lo alimenta, poco a poco se apaga. Vivir en gracia permanente implica también un profundo sentido de indignidad y asombro ante la Eucaristía. Santa Teresa, a pesar de sus gracias místicas, nunca se acostumbró a comulgar. Cada vez lo hacía como si fuera la primera. Su alma temblaba ante el misterio. Se preparaba con oración, ayuno, silencio. Y después de recibir al Señor, permanecía largo tiempo en adoración. No tenía prisa por volver al mundo. Sabía que acababa de recibir al Rey de Reyes. Esa actitud de reverencia constante es esencial para que el alma sea verdadera morada eucarística. Sin asombro la fe se enfría, y sin fe viva no hay transformación interior. Otro aspecto esencial es la frecuencia con que se recibe el sacramento. Santa Teresa animaba a comulgar con la mayor frecuencia posible, siempre que el alma estuviera en gracia. No por rutina, sino por hambre espiritual. Decía que quien comprende lo que sucede en cada Eucaristía no puede vivir sin ella. Es el alimento del alma, la medicina contra la tibieza, la fuerza para el combate. Pero también advertía que no basta con acercarse físicamente al altar. Es necesario acercarse con el corazón abierto, con humildad profunda, con deseo ardiente de unión. Solo así la comunión da fruto abundante. La morada eucarística del alma también se manifiesta en una vida marcada por la caridad activa. Quien recibe a Cristo debe vivir como Cristo. No puede haber verdadera comunión si no hay un compromiso real con el amor al prójimo. Santa Teresa lo decía sin rodeos: de nada sirve comulgar mucho si no se ama más. La Eucaristía no es un fin en sí misma, es un medio para la transformación. El alma que comulga y sigue juzgando, criticando, hiriendo, está traicionando el don recibido. Cristo no entra en el alma para quedarse encerrado, sino para irradiar desde ella su luz y su amor. Otro fruto concreto de vivir como morada eucarística es la pureza de intención. El alma que ha recibido a Cristo con fe comienza a purificarse en sus motivaciones más profundas. Ya no actúa por vanidad, ni por miedo, ni por costumbre. Actúa por amor. Busca agradar a Dios en todo. Esta pureza no es fácil, pero es el efecto normal de la presencia divina.
Santa Teresa enseñaba que el alma unida a la Eucaristía se vuelve transparente, sencilla, coherente. No necesita aparentar, ni defenderse, ni manipular. Vive desde dentro, porque lleva al Señor dentro. Además, la morada eucarística exige una lucha constante contra el pecado venial deliberado. Aunque no rompan la gracia, estos pecados debilitan el alma, ensucian su belleza, entristecen al huésped divino. Santa Teresa lo sabía bien. El alma que tolera pequeñas faltas termina apagando el fervor. Por eso recomendaba una vigilancia amorosa, no angustiada, pero sí firme. El alma debe aspirar a ser digna de Cristo no solo en lo esencial, sino también en lo pequeño, porque el amor verdadero se manifiesta en los detalles, y quien ama al Señor en lo íntimo, lo recibirá con más fruto en el sacramento. También es característica de esta morada la profunda unidad entre oración y Eucaristía. Santa Teresa no separaba jamás ambas realidades. Decía que la oración prepara al alma para la comunión y la comunión alimenta la oración. El alma que comulga debe recogerse después, escuchar lo que Cristo le dice, dejarse transformar por su presencia. La oración después de comulgar es uno de los momentos más fecundos del día. Es allí donde se deciden muchas cosas. Es allí donde el alma escucha el susurro del esposo. Sin ese tiempo de adoración interior, la comunión se vuelve superficial. Vivir en gracia permanente como morada eucarística también implica una actitud misionera silenciosa. Santa Teresa comprendía que el alma que lleva a Cristo debe irradiarlo, aunque no diga nada. Sus gestos, su mirada, su modo de reaccionar, su estilo de vida, todo se convierte en anuncio. No necesita proclamar con palabras. Su vida es elocuente. La paz que transmite, la alegría que no depende del mundo, la compasión que brota espontáneamente, son signos de que Cristo vive en ella. Esta irradiación no es estrategia, es consecuencia. Cristo no puede habitar en el alma sin dejar huella. Finalmente, Santa Teresa insiste en que vivir como morada eucarística es una vocación que exige respuesta diaria. No basta con una comunión fervorosa de vez en cuando. El alma debe prepararse cada día, arrepentirse cada día, agradecer cada día. La permanencia de la gracia no es automática, se cuida, se defiende, se cultiva. Y cuando el alma cae, debe levantarse con prontitud, buscar el perdón, limpiar de nuevo su interior. Porque el Señor está dispuesto a volver, no se cansa, siempre quiere habitar en el alma si ésta se lo permite. En conclusión, el alma que vive en gracia permanente se convierte en templo vivo, en sagrario del Dios vivo, en prolongación del altar. Santa Teresa nos enseña que esta vida no es solo para unos pocos místicos, sino para todo bautizado que ame de verdad. El Señor espera. Su cuerpo se entrega cada día. Solo necesita un alma que lo reciba, lo ame, lo escuche y lo retenga. Y esa alma, si persevera, experimentará una unión que anticipa el cielo, porque quien comulga con fe no solo recibe a Dios, se convierte en su morada eterna. Todo lo que has escuchado en este mensaje, cada advertencia, cada enseñanza, cada promesa, apunta hacia una sola verdad. Dios desea habitar en tu alma con plenitud, no por obligación, no por necesidad, sino porque te ama, porque fuiste creado para eso. No hay otro motivo más alto, ni otro destino más glorioso para el alma humana. Ser morada viva de Dios, ser templo donde el Espíritu Santo repose, ser castillo interior donde el Rey entre, se quede y reine, pero esa presencia divina no se impone, se ofrece y espera. Dios no fuerza la puerta, toca con delicadeza, con respeto, con amor. Llama a través de acontecimientos, de intuiciones, de palabras como estas, y cada vez que lo hace, espera una respuesta. El alma que responde, aunque esté herida, aunque no se sienta digna, comienza una transformación que no tiene vuelta atrás. Porque cuando Dios encuentra una grieta de sinceridad entra, y cuando entra limpia,
y cuando limpia permanece. A lo largo de este camino, has descubierto el castillo interior del alma, sus zonas abandonadas, las señales de una presencia ausente, el modo en que Dios llama, los pasos concretos de purificación, los frutos cuando Él habita y el peligro real de recaer. Y en todo esto, una constante ha quedado clara. Dios no se cansa de buscarte. Incluso si tu alma ha sido ensuciada, incluso si le has cerrado la puerta muchas veces, Él sigue deseando habitar en ti. Él sigue esperando, pero la decisión no la toma Él, la tomas tú. Hoy, no cuando te sientas listo, no cuando creas que eres digno hoy, porque la limpieza interior no es obra de tu fuerza, sino de tu docilidad. Él se encargará del resto, pero necesita tu permiso, tu entrega, tu apertura. Si hoy en lo profundo de tu corazón sientes el deseo de comenzar, de volver, de entregarte con sinceridad, entonces no lo postergues más, porque la gracia que se desprecia hoy no siempre vuelve mañana. Dios llama, pero no grita. Y cuando el alma se acostumbra al ruido, deja de oír. Haz una confesión profunda. Arrodíllate en silencio. Apaga lo que te distrae. Enciende tu alma con oración verdadera. Lee el Evangelio. Vuelve a la Eucaristía con hambre. No digas más algún día. El día es hoy. Y el alma que hoy se deja limpiar, mañana será morada viva del Dios eterno. Y cuando Dios habita, el alma ya no necesita reconocimiento, ni consuelos, ni certezas humanas. Le basta saber que Él está. Le basta vivir en su presencia. Le basta amar sin reservas. Esa alma se vuelve fuerte, fecunda, libre. No perfecta, pero sí perseverante. No invulnerable, pero sí habitada. Y si caes, no huyas. No te escondas. Vuelve. Porque cuando Dios ha entrado en un alma, su fidelidad es mayor que nuestras debilidades. Él permanece, incluso cuando tú no sabes cómo seguir. Él reconstruye. Él perdona. Él vuelve a limpiar. Así que escucha bien. Dios quiere habitar en ti, no mañana. No cuando todo esté en orden. Ahora. Solo necesita que abras la puerta. Él se encargará de lo demás. Y si has llegado hasta aquí, no te vayas igual. Suscríbete ahora si deseas seguir limpiando tu alma y hacerla digna de Dios. Activa la campanita y mira el siguiente video que hemos preparado para ti. Ahí encontrarás una enseñanza clave que completará esta transformación interior, porque la purificación no termina aquí. Continúa. Y cada palabra que Dios te dirige puede ser el paso siguiente hacia esa unión plena que transforma toda tu vida. Ahora, cierra los ojos del cuerpo y ábrelos del alma. Respira en silencio y permite que esta bendición te alcance desde lo alto. Que el Señor te bendiga con la gracia de un corazón dócil y disponible, que ilumine cada rincón de tu alma, incluso los que has evitado mirar. Que te conceda la valentía de limpiar lo que aún está oscuro y la alegría de saberse digno de su presencia. Que Santa Teresa te acompañe con su sabiduría y que el Espíritu Santo haga de ti un templo vivo, permanente y lleno de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, cuida tu alma, porque allí Dios quiere vivir.